La reflexión de esta mañana, vamos, que lo vas a ver, lo vas a ver. Lo que Dios dijo de ti, lo vas a ver. Lo que Dios dijo de ti, lo vas a ver. Gloria al que vive. Yo lo voy a ver. Lo que Dios habló de ti, lo vas a ver, lo vas a ver. Nos gozamos en la mañana de hoy. Estamos contentos, ¿verdad? Con esta mañana, una mañana soleada. Pero cuando miramos y nos damos de cuenta, vemos un sol hermoso. Pero cuando sales te das de cuenta que es otra realidad. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que lo que están viendo muchas veces no es la realidad. Óyeme bien. Lo que está aparentando no es la realidad de lo que es. Entonces, cuando vemos este día, esta mañana, nos damos de cuenta que, wow, es una mañana hermosa. La vemos media soleada. Un momento, voy a cambiar algo aquí. Hay una palabra, eso es así, hay una palabra. Aquí estamos nuevamente, Dios me los bendiga. Y es que quería compartir una reflexión en esta mañana. Y la reflexión que vamos a estar compartiendo en esta mañana se encuentra en el libro de Oseas. Es un libro profético. Es un libro que muestra los acontecimientos que estamos viviendo. Y no solamente eso, porque ya que estamos hablando de un libro profético, tenemos que prestarle mucha atención a estos libros proféticos, mi gente. A veces nos equivocamos. Dios me la bendiga, guerrera. ¿Y sabes por qué nos equivocamos? Porque a veces decimos, estamos viviendo en la gracia y ahora mi vida depende solamente del Nuevo Testamento. Y aislamos y echamos a un lado la palabra del Viejo Testamento, amado. Y si aunque estamos en la gracia, tenemos que entender de que todo lo que aconteció en el Viejo Testamento era una sombra de variación de lo que iba a venir para estos tiempos. Entonces tenemos que prestar mucha atención al Viejo Testamento, amado, también. ¿Por qué? Porque aquí hay libros proféticos, libros que hablan de estos acontecimientos que estamos viviendo. Pero lo que yo les quería hablar, que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, un momentito. Okay. Oseas capítulo 4, y vamos a tomar como punto de referencia en esta reflexión el versículo 6, la cual la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Me sorprende lo que Oseas está diciendo en esta ocasión. Recuérdense que aquí vemos a Oseas recibiendo una respuesta de parte de Dios. Oseas, en un momento dado, le estaba clamando a Dios. Le estaba clamando a Dios. Porque Oseas pasó por un proceso bien duro y difícil. Oseas tuvo que experimentar en carne propia el dolor que siente Dios cuando hay un pueblo que le es infiel. Recuérdate que Oseas recibió unas directrices que si las llevamos en estos tiempos diríamos, wow, eso es una locura, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese hombre de Dios se esté casando con una mujer de cualquiera? Y no solamente eso, recibe unas directrices. Y luego que se casa con esa mujer, el cual Oseas tuvo que comprar. Dice que la mujer decidió volver nuevamente de donde había salido. De ese mundo difícil en el cual Oseas la había rescatado.
Y fue el dolor tan y tan grande que cuando vamos en el capítulo 2 nos damos de cuenta, o llegamos al capítulo 11, mejor dicho, nos damos de cuenta el dolor que Dios estaba sintiendo por la infidelidad del pueblo. Entonces el Señor le dice: Osea, eso que tú estás sintiendo es lo que yo siento cuando mi pueblo me da la espalda. Pero lo lindo de todo eso, que cada vez que viene un acontecimiento a nuestra vida, Dios siempre nos los advierte. No hay un acontecimiento que venga a nuestra vida que el Señor no nos los haya advertido, amado. Entonces a veces no podemos decir de que no me lo dijeron. No me lo dijeron, porque antes de que acontezcan los sucesos, Dios le va a hablar a sus profetas para que le hablen a su pueblo. El café de la mañana, junto a los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice Osea? Te voy a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1, disculpa. Mira lo que dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Mira lo que el Señor le está diciendo, sea que le hable al pueblo. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Wow. Hermano, Osea se le conoce como uno de los profetas menores. Estamos hablando de una palabra profética. Una palabra que no es solamente para esos tiempos, sino que también es para estos tiempos. Recuérdese que la palabra de Dios es viva, amado. La palabra de Dios siempre tú la vas a tener en el presente. No es una palabra que está en el pasado, sino que te habla en el pasado, te habla en el presente y te habla para el futuro. Entonces vemos aquí en su palabra cómo está diciendo: porque no hay verdad ni misericordia. Mira lo primero que el Señor le señala al pueblo de Dios: no cargan verdad. Si hay algo que a Dios no le agrada, es la mentira, amado. Recuérdense que el padre de toda mentira es Satanás. Es Satanás, amado. Él vino a matar, hurtar y a destruir. Entonces, si hay algo que a Dios le aborrece, son los labios mentirosos. Y creo que todos hemos caído en algún momento dado en alguna mentira. Porque aún yo he escuchado, yo lo decía antes, hasta que el Espíritu me redarguyó. A veces levantábamos una broma. Es que es una mentirita piadosa, es vacilando. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado aún hasta desde el púlpito, amado? Que decimos cosas bromeando y luego decimos, es relajando, es una mentirita piadosa, y se nos olvida que una pequeña zorra solamente lo que necesitamos es algo pequeño para que eche a derribar una viña entera. Y a veces nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué estoy sintiendo estos hábitos dentro de mi cuerpo? Porque a veces, sin darnos de cuenta, amado, empezamos a dejar que entren cosas adentro de nuestro ser, adentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, que luego empiezan a reflejarse en nuestra carne, amado. Entonces, primer punto que no le agrada a Dios son los labios mentirosos. Lo dice en el proverbio: 7 cosas abomina Jehová. Y dentro de esas 7 cosas están los labios mentirosos. Entonces, si hay algo que le aborrece a Dios, y a veces lo pasamos por harto, porque decimos que es una mentira piadosa, muchas veces aún no nos atrevemos a decirle cuando faltamos a algún culto, a algún servicio. Le decimos, no, es que no me sentía bien, no me sentía en el estado para ir a la iglesia. Mentira, quizá era que se te
Se te acumularon las cosas, se te acumularon la limpieza dentro de la casa y necesitas limpiar, pero temes decirle a tu pastor o a tu líder, no puedo ir porque tengo que limpiar mi casa, y le dice que es que te sientes mal. Labios mentirosos. No se oye bien, pero es una realidad de lo que está afectando y haciéndole daño al creyente en estos tiempos. Los labios mentirosos, amados. Labios mentirosos que se están practicando lamentablemente dentro del pueblo de Dios, y luego las maquillamos diciendo que son mentiras piadosas. Para el Señor no sirven las mentiras piadosas. Para el Señor las mentiras piadosas son iguales, alma mía, alaba la gloria de Dios, que cualquier otra mentira. Así que no maquillemos, velémonos, corrijamos nuestra manera de hablar. Por eso el apóstol Pablo decía que que las malas conversaciones corrompían las buenas costumbres. Hay que saber qué estamos escuchando o qué estamos hablando. Entonces, continuaba aquí el Señor diciéndole al profeta, porque jugadores de la tierra, con los que están viviendo en esta tierra, hay una contienda. Pero ¿por qué el Señor está contendiendo con los moradores de la tierra? Primer punto, cargaban labios mentirosos. En estos tiempos, ¿hay labios mentirosos? Te pregunto, ¿se están viendo labios mentirosos en estos tiempos? ¿Y los vemos como si nada? No, amado, es lo que dice su palabra. No es lo que nos vayamos a inventar nosotros. Eso no sirve con Dios, amado. No. Entonces, labios mentirosos. Segundo punto, dice luego, porque no hay verdad ni misericordia. Otro punto, la misericordia, amado. Hoy estamos viendo una generación que no carga misericordia hacia su prójimo. No carga misericordia. Podemos ver a cualquier ser humano en el suelo, quizás sin zapatos, quizás sin ropa, quizás sin nada de comer, y le pasamos por alto y decimos, ¿por qué le voy a dar algo si lo va a usar para droga o lo va a vender? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabemos nosotros lo que esa persona va a hacer con lo que tú le vas a dar? Aquí lo que importa es que tú hayas cumplido con tu responsabilidad. Y tu responsabilidad como hombre de Dios tiene que ser levantar el caído. Tu responsabilidad como hombre de Dios es cumplir con el llamado que Dios te ha dado. ¿Cuál es el llamado? Tener misericordia hacia tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Le preguntaron los leyes de la ley, los maestros de la ley. Los maestros de la ley le hacen una pregunta al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le da una parábola a ese maestro de la ley, porque hay personas, vemos personas ejerciendo posiciones, pero no tienen el conocimiento. Lo que tienen es un conocimiento cuadrado literal, que no te saca del error, amado. Entonces el Señor dice en su palabra, un momento. El Señor en su palabra. Dice el Señor que, te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Labios mentirosos. No hay misericordia. No hay misericordia. El Señor está hablando sobre los moradores de la tierra. Pero está diciendo que el pueblo no tiene misericordia. Que el pueblo se ha vuelto mentiroso. Y a veces no queremos escuchar estas palabras. Queremos vivir en la mentira, en la realidad. Cuando levanta a Dios un hombre verdadero de Dios, que no negocia su primogenitura por un plato de lenteja,
queremos tapar nuestros oídos. Y empiezan a sentirse como los fariseos cuando estaban delante de Esteban, que ellos necesitaban taparse los oídos porque lo que estaban escuchando era tan y tan poderoso que ellos sabían que si ellos dejaban entrar esa palabra en su corazón iban a ser transformados. Pero hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que están dentro del pueblo de Dios, pero verdaderamente sus actitudes muestran que no quieren nada con Dios. Y ellos justifican su estilo de vida con una apariencia de piedad. Y tenemos que tener cuidado en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos que Dios le está hablando a su pueblo, que es tiempo de estar preparado, no es tiempo de estar jugando al cristiano. Arma mía, alaba la gloria de Dios. Es tiempo de cumplir con esa encomienda que Dios te ha dado, con esa responsabilidad. Dios no quiere que estemos jugando al cristiano, amado. Eso no le agrada a Dios. Porque el que juega al cristiano siempre va a mostrar una actitud de labios mentirosos. Ese es el que juega al cristiano, amado. Pero Dios no está buscando personas. Se me fue aquí la... Dios no está buscando personas que jueguen al cristiano, amado. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere personas que jueguen al cristiano. Dios quiere personas que verdaderamente valoren la palabra que Dios le ha dado. Dios está buscando personas que verdaderamente honren lo que Dios le ha entregado. Vemos personas, arma mía, alaba la gloria de Dios, distorsionando, queriendo distorsionar el plan divino de Dios, viviendo una vida de mentira, viviendo una vida sin misericordia hacia su prójimo, y justifican haciendo buenas obras, pero sobre aquellas personas que le pueden pagar a él con buenos favores. Pero tu misericordia, amado, se te tiene que reflejar con tu prójimo. Tu prójimo es aquel que te puede pagar con mal o no tiene que darte, pero tiene una necesidad. Y tú puedes satisfacer esa necesidad. El Señor dice que tenía una contienda. Hoy el Señor tiene una contienda, amado, con los moradores de la tierra. Hoy el Señor tiene una contienda con aquellos que se paran ay, santo Dios, me voy a meter en problemas. Sobre aquellos que se paran en altares con labios mentirosos. Arma mía, alaba la gloria de Dios. Testimonio para traer una masa, unos views. Porque hoy vemos cristianos que viven de views, no viven del Espíritu Santo. Suena duro, pero es la realidad. Pero Dios siempre va a levantar a alguien a darte un aviso. Dios levantó sea que le hablara al pueblo, amado. A un pueblo infiel, a un pueblo que le había dado la espalda a Dios, a un pueblo que había cogido el altar de Dios y en vez de habían levantado ídolos. Porque cuando hay personas que dejan de escuchar la voz de Dios, ellos levantan su propio muñeco, amado. ¿Por qué? Porque están viviendo en mentira.
Y Dios aborrece los labios mentirosos. Dios aborrece al hombre que no tiene misericordia contra su prójimo. Mira, amado, tú tienes que entender de dónde viene tu galardón. Tú tienes que entender que tú estás prestado en esta tierra. Tú tienes que entender de que tú eres ciudadano extranjero en esta tierra. Que tu morada está en los cielos. Que tu morada es Shakaya mansa. Es mar de cristal y calles de oro. Esa es tu morada. El Señor dijo, me voy a prepararles morada, pero no los dejaré solos. No los dejaré solos. Y hoy estamos viviendo en una generación donde la soledad, amado, es el pan de cada día. Vemos pastores que se sienten solos. Vemos evangelistas que se sienten solos, profetas de Dios que se sienten solos, misioneros que se sienten solos. Dios los llamó. Pero algo pasó en el camino. Algo pasó. Cuando Jacob, los hijos de Jacob, hicieron lo que hicieron para vengar a su hermana y mataron a todo ese pueblo, y Jacob de lo que hicieron sus hijos a su espalda, eso lo conmovió, amado. Así se siente Dios cuando queremos hacer cosas a su espalda pensando que Él no se va a enterar. Jacob se enteró. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob decidió volver al principio. Volver a ese lugar en donde él hizo un pacto con Dios. Creo que hay muchos hombres y mujeres de Dios que tienen que volver nuevamente al principio, amado. A ese momento, ese lugar en donde pactaste con Dios, en donde empezaste a sentir los ríos de agua viva, en donde tú querías cumplir con el llamado que Dios te había dado. El mayor enemigo del cristiano es la justificación. Justificación, amado. Es la justificación. Que no puedo ir porque estoy trabajando. Pero tu responsabilidad no depende solamente de una iglesia, amado. Lo que tú haces dentro de la iglesia, tú tienes que estar continuando haciéndolo en tu día a día. Esto no puede depender de un domingo, esto no puede depender de un jueves, de un martes o del día que tienes para ir y reunirte con tus hermanos. Esto tiene que ser un día a día, porque cuando Dios te llamó a ti, no llamó a un grupo para luego decir a fulano o a fulana es que yo estoy llamando. No, te llamó a ti. Entonces te toca a ti cumplir con esta palabra. Dice que el Señor tiene una contienda con aquellos que cargan labios mentirosos. Dice que el Señor tiene una contienda con aquellos que no tienen misericordia sobre su prójimo. Hoy en día estamos viendo personas anhelando y deseando la caída de su prójimo. Y recuérdate que te estuve diciendo que tu prójimo no es aquel que tú le das un regalo y te devuelve otro regalo para atrás. Tu prójimo es aquel que tú bendices, pero en vez de aquella persona bendecírtelo, no te lo agradece. Ese sigue siendo tu prójimo. Pero vemos hombres y mujeres que ya no cargan esa misericordia de Dios. Se ha perdido. Entonces estamos tan enfocados en tantas obras de la carne, que no está mal señalarla, pero no podemos abandonar los pecados del alma, amado, que son los que te alejan de la presencia de Dios. Entonces vemos que el Señor le dice, o sea, oíd palabra de Dios, pueblo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad en ellos.
ni misericordia. Pero el último punto que toca el Señor y le dice es que ni conocimiento de Dios en la tierra. Wow. Hijo Miqueas, tres de ti, tres cosas. Tres cosas. Mira lo que dice. Mira, presta atención a las cosas que el Señor está pidiendo a su pueblo. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Te adoro, Dios. Mira lo que le dice a Miqueas. Porque cuando tú ves lo que el Señor ya viene diciéndole a su pueblo, porque esto no solamente lo dijo con Osea. Dice, mira lo que dice. En Miqueas capítulo 6, del 6 también dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, porque a veces pensamos que podemos comprar la gracia de Dios con una ofrenda. Lamentablemente el hombre sí se puede comprar. Lamentablemente hoy vemos hombres y mujeres de Dios, líderes, que lamentablemente han perdido la visión. Y porque esa otra persona que carga labios mentirosos y no carga misericordia, quizás está dando una buena ofrenda, está dando un buen diezmo. A ese sí, tú lo puedes engañar. A ese. Pero a este, al que te llamó, mira lo que dice. ¿Con qué me presentaré? Porque así hay personas, amados. Hoy voy a ir a la iglesia, me voy a presentar delante del pastor y le voy a dar un sobre que cuando él abra ese sobre se va a caer para atrás. Quizás el hombre se puede caer para atrás con esa ofrenda o ese diezmo. Pero a Dios tú no lo vas a sorprender. A Dios tú lo sorprendes con otras cosas. Dios te me bendiga, mi hermanazo Tolentino. Me alegro verte, guerrero. Mira lo que dice. Con becerros de un año. ¿Por qué dice becerros de un año? Porque los becerros de un año era lo que se utilizaban para llevarlos como ofrenda o holocaustos delante de Dios. Entonces, quiero decirte algo, amado. Y quizá esto suene fuerte para los pastores. Pero tu holocausto y tu ofrenda, amado, no mueven a Dios. Hoy he escuchado personas decir que si tú no diezmas, pierdes hasta tu salvación. Mira hasta dónde han llegado, amado. A engañar, transversar, para obtener alguna entrada económica. Han perdido la confianza a Dios. Han perdido a aquel que los llamó. Porque cuando yo veo la palabra de Dios, Dios nunca necesitó del pueblo, amado. Y no estoy diciendo que no ofrenden o no diezmen, porque la iglesia necesita algo con que sostenerse, pero que sea carga de tu corazón, no para sorprender. El pastor diga, wow, este hombre sí que verdaderamente está diezmando. Unos tiempos en donde vale más los diezmos, vale más la ofrenda que tú puedas dar que lo que tú puedas cargar espiritualmente. Pero como han perdido la visión, ellos no saben lo que tú cargas espiritualmente. Pero le van a tener que rendir cuenta a Dios. No, pero es que, Señor, yo fui a la iglesia y me presenté con holocausto, me presenté con sacrificio. Pero el Señor te va a decir cuando tú le digas, me presenté delante de ti con holocaustos y sacrificio, yo estaba ofrendando, yo estaba diezmando. El Señor te va a preguntar, como le dijo Osea, pero ¿cargabas labios mentirosos? No, yo lo que decía era solamente mentiritas piadosas. Cargabas labios mentirosos. Él no te va a preguntar si la mentirita que dijiste fue una mentirita piadosa. Él te va a preguntar si cargabas labios mentirosos.
o si tenías misericordia hacia tu prójimo. Y misericordia no abarca solamente lo económico. Son muchas cosas, amado. Entonces vemos lo que le dice. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Me presentaré con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Mira todo. Ay, santo, esto es profundo. Mira lo que el Señor le está diciendo al pueblo, porque esa era la actitud que tenía ese pueblo en aquel entonces. Y no somos tan diferentes. No somos tan diferentes a esa época, amado. Entraré contigo con holocausto, con aceite. Porque había un grupo de religiosos que ellos pensaban en esa época que ellos podían comprar la gracia de Dios, que ellos podían comprar la misericordia de Dios. Y como había mucha gente que los miraba dando todas esas cosas en abundancia, ellos delante del pueblo representaban el orden, representaban hombres de valor. Era hasta delante del hombre. Por eso era que el Señor les decía sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Que cuelan, limpian el vaso, pero se tragan el mosquito. Mira lo que le dice el Señor, amado. Porque esa era la actitud de los judíos en aquel entonces. Tratar de comprar el perdón de Dios con objetos valiosos, con ofrendas, pero sus corazones estaban muertos. Entonces continúa el Señor diciéndole: si agradará a Jehová. Oh hombre, aquí es donde viene el 8. Mira lo que le dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces, ya el Señor nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué querer tratar de añadir? ¿Por qué querer tratar de inventar cosas que Dios nunca las ha hablado, amado? ¿Por qué querer poner yugo que tú ni tan siquiera puedes cargar? ¿Por qué? ¿No te has dado de cuenta que le estás haciendo daño a otras personas? Tu actitud, y estoy hablando con hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio. ¿Por qué lo hace? Tú no te estás dando de cuenta que no solamente estás llevando a esa otra persona a la perdición, sino que tú también con tus actitudes sin darte de cuenta te estás alejando de Dios. Si el Señor ya dijo lo que Él quiere, ¿por qué? Está bien, tú puedes tener tus normas, pero no las trates de implantar, amado, como una doctrina cuando Dios nunca ha hablado de eso. Entonces vemos un pueblo confundido, vemos un pueblo equivocado, pero es que lo que refleja el pueblo es lo que ellos han adquirido lamentablemente de sus líderes. Hay que decir la verdad, amado, aunque mucho no las quiera escuchar, aunque mucho no les guste escuchar esto que se está hablando, amado, pero si no hablo esto, abandonáis aquí, amado. A mí es que el Señor me va a rendir cuenta porque te dije, da una palabra que ya no la quieren hablar. Da una palabra que ya muchos no la quieren escuchar.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él no está pidiendo tu dinero, amado. Él no está pidiendo tus propiedades, amado. Él no está pidiendo tu conocimiento, alma mía, alaba la gloria de Dios. Él no está pidiendo tus títulos. Él no está pidiendo lo que tú le puedas dar a Él materialmente. ¿Sabes lo que Él te está pidiendo? Déjeme darme aquí, discúlpeme. Él te ha declarado lo que es bueno. Y mira lo que te dice, amado. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Hay algo que Dios está pidiendo de ti? No, pero es que no estoy recibiendo nada de Dios. Es que no escucho la voz de Dios. Es que ya yo no siento las caricias del Espíritu Santo. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿En qué te equivocaste? Y mira, amado, equivocarse es de humano. Equivocarse es de humano, amado. Discúlpeme que se me... Discúlpeme aquí. Continuamos aquí, que esto está buenísimo. Gloria a Dios, te adoro, Jehová. Entonces, mira, equivocarse es de humano. Es de humano. Eso no va a llevar a que tú te equivoques, a que Dios coja y te aleje de su presencia, amado. No. A Dios le agrada tu sinceridad, tu honestidad. Que tú aprendas a humillarte delante de su presencia. Si algo nos enseñó Jesús, es que cansarnos en el camino no es un pecado, amado. Clamar por un dolor no es un pecado, amado. Sí, que el hombre muchas veces no entiende las cosas espirituales y cuando estás pasando por un dolor rápido quiere decir, está en pecado. Pero a ti te tiene que importar lo que opina Dios de ti. Cuando tú dejas que tu vida sea movida por una opinión humana, no vas a tener paz, amado. Porque siempre vas a estar pendiente, ¿a qué dicen de mí? ¿Qué opinan de mí? No. Tú tienes que estar seguro quién tú eres en Cristo. Tú tienes que estar seguro de la identidad que Dios te dio a ti. Pero lamentablemente, como hemos visto esto como una costumbre en el día a día dentro lamentablemente de las congregaciones del pueblo de Dios, nosotros lo estamos dando como algo normal. Y nos estamos acomodando. Y es un peligro porque eso es lo que quiere Satanás. Mantenerte entretenido para que tú te acomodes y dejes de hacer lo que el Señor te mandó a ti hacer. Mira, Dios no llamó a nadie. La señora está mala. Déjame quitar. Ahora sí. Disculpa. Mira, amado, tú tienes que entender que Dios no llamó a nadie para estar sentado en un banquito. Algo tú tienes para darle a Dios. Algo hay dentro de ti que tú tienes para ofrecerle y darle a Dios. Y ahora, ¿se oye bien, Raquel? Algo tú tienes. Dios no llamó a nadie para que se quede sentado en un banquito, amado. Tú tienes algo para dar. Entonces, si el Señor está diciendo, ¿y qué pide Jehová de ti? Hay algo que el Señor está pidiendo de ti. Hay algo, amado, que el Señor pide y demanda de ti. Que lamentablemente el hombre no te lo enseña. Porque ellos solamente quieren que tú aprendas de ellos. Hay personas que lamentablemente
Si el conocimiento que tú estás adquiriendo no fue a través de ellos, no es válido. Ese conocimiento que tú tienes no es válido. No, amado. Fue a ti que el Señor te pidió. Fue a ti. Y dijo, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente. ¿Qué significa con esa palabra solamente? Entonces, no son muchas cosas de las que el Señor demanda de ti. Dice, solamente hacer justicia, amar con misericordia y sobre todo humillarte ante tu Dios. Pero cuando leemos varios libros anteriores al libro de Miqueas, el Señor le había dicho al pueblo a través de Osea, en el versículo 6 del capítulo 4, mi pueblo fue destruido. Oye esto, presta atención, amado, porque son tiempos proféticos, apocalípticos que estamos viviendo. Mi pueblo fue destruido. ¿Pero por qué fue destruido el pueblo? ¿Qué lo llevó a ser destruido? Una pequeña zorra destruye una viña entera. Una nada más. ¿Qué lo llevó a esa destrucción? Les empecé diciendo que el Señor les dijo que había una contienda contra el pueblo. ¿Por qué? Porque vivían en mentira y habían olvidado la misericordia. Entonces ahora el Señor te dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? De esta palabra. Jesús en un momento dado les dijo, wow, que la palabra hablaba de él. Y decía que este pueblo perece por falta de conocimiento. Y dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí. Entonces el conocimiento no es malo. Es de dónde está obteniendo ese conocimiento. ¿Acaso te dijeron que para agradarle a Dios tú no podías estar mintiendo? ¿Acaso te dijeron que para agradarle a Dios tú tenías que vivir una vida piadosa, con misericordia? ¿Acaso te dijeron, alma mía, alaba la gloria de Dios, que tenías que aprender a honrar a Dios sobre todas las cosas, temerle a Dios sobre todas las cosas? Entonces, ahí es donde tú te tienes que preguntar, mis actitudes, mis acciones, ¿demuestran un temor hacia Dios? Es lo que tenemos que preguntarnos, amados. Entonces, esta reflexión que se extendió un poco en esta mañana es, amado, no olvides decir la verdad, aunque mucha gente no la quieran escuchar. Procura que no haya mentira en tus labios. Que esta mañana sea una mañana en donde no haya mentira en tus labios. Que esta mañana sea una mañana en donde tú te puedas llenar de misericordia. Que esta mañana sea una mañana que tú aprendas a temerle a Dios. Hoy en día vemos a líderes, mujeres, hombres de Dios, que en vez de haberle estado dando vianda, hay que volver a darle leche espiritual. Porque han olvidado los principios y ahora viven en rudimientos de hombres que alejan, amado. Entonces, quizá la apariencia te pueda llevar a 1 o 2 horas a pasarla bien delante de aquellas personas que viven en la misma apariencia que vives tú.
Pero esa apariencia, amado, ese gozo, esa felicidad que sentiste en ese momento, no es permanente. Porque cuando llegas a tu casa empiezas a vivir la realidad de cómo está tu corazón, empiezas a inclinarte a cosas que no le agradan a Dios. Esto es a tiempo completo, amado. Vivir para Dios no es a media. Tú no puedes vivir un ratito con Dios y un ratito en el mundo. Y recuérdense que el mundo no es peinado, no es falda, no es pantalón. Perdónenme, eso no es mundo. ¿Sabes lo que es mundo? Lo que hay dentro de tu corazón. Y no te estoy diciendo que la apariencia no importa, porque es que una cosa tiene que cambiar a la otra. Cuando tú tienes un corazón renovado, transformado, el mismo corazón te va a llevar a inclinarte a ejercer decisiones que no van a afectar a otras personas, sino que van a mostrar la luz de Cristo a través de ti. Entonces, que esta mañana sea una mañana en donde tú puedas reflejar la luz de Cristo en tu vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. Enséñanos a no mentir, Padre de la gloria. Limpia nuestros labios, pasa el carbón encendido, mi Cristo de la gloria. Que la mentira, Padre Santo, no sea algo que salga de nuestros labios, Dios. Enséñanos a tener misericordia hacia nuestro prójimo, Padre amado. Enséñanos, Padre de la gloria, a humillarnos delante de tu presencia y temerte a ti, mi Dios. Enséñanos, Padre de la gloria, a amar a nuestro prójimo. Llena nuestros corazones de tu amor. Llena nuestros corazones del temor hacia ti, Padre. Que cada cosa que hagamos la hagamos pensando en ti, mi Dios. Pensando en ti, Padre. Que tú estás aquí presente. Que tú estás aquí, Dios. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos y los cubro con tu sangre preciosa, Padre Santo. Oh Dios, gracias, Jehová. Te adoro, Padre. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Recuérdate, amado, que Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para experimentar una gloria, tenemos que creer en Dios. Y te voy a decir algo y con esto culmino. Vienen tiempos, amado, prepárense. Prepárate. Porque este año no soy una persona de estar hablando cosas, pero viene algo difícil, viene algo que quiere trancar nuevamente al pueblo y se acerca una pandemia, amado. Se acerca una pandemia. Esto ya las élites están trabajando con todas estas cosas y tenemos que estar preparados porque cuando ya la élite empieza a mostrar estas cosas en forma de códigos, es porque ya se está preparando el ambiente para los acontecimientos, porque es tan poderoso como una foto de sucesos que van a suceder en este año. Ya la misma élite la tiene ahí preparada y uno la ve, la ve como cómica. Ay, mira qué bufiado eso. Mira, dibujaron acá en esta parte a Cristiano Ronaldo. Mira, acá dibujaron esta otra cosa. Pero detrás de eso hay algo oculto, amado. Y es que cuando tú ves algo, eso automáticamente lo tira acá, al cerebro. ¿Para qué? ¿Para qué ellos van bombardeando al ser humano con todas estas noticias? Con todos estos avisos. Y la gente dice, pero es que desde cuándo están diciendo estas cosas y no pasan. Mira, amado, todo es con una intención de que todo eso se vaya condicionando en tu mente para que cuando llegue el momento lo puedas ver normal. Y no te alarmes de que, wow, ¿qué pasó aquí? Pero el pueblo de Dios
La palabra de Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también lo guardaré a ustedes del día malo. Hay una promesa, pero es para el pueblo de Dios. Es para el pueblo de Dios un tiempo donde tenemos que estar orando, amado, clamando. Esto cada día más se pone un poco más duro, todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Tenemos que orar por el ejército de los Estados Unidos, amado. Tenemos que orar, amado, por Donald Trump. Tenemos que orar, alma mía, alaba la gloria de Dios, por los países, por Israel, amado. No podemos dejar de estar clamando por los... No, que si es que ya la Biblia lo dice, lo habló. Está bien, pero te toca a ti mostrar la misericordia. ¿Y cómo tú muestras la misericordia? Clamando por aquel que aún tú no conoces. Eso es misericordia, amado. Mostremos nuestra misericordia hacia nuestro prójimo. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Que tengan una excelente tarde, día. Y recuérdate que Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo sé que tú verás la gloria de Dios. Dios me los bendiga. Shalom. Gloria a Dios, te adoro, Jehová. Santo, santo, adoramos al Rey de Reyes.